Como bien saben, señores, el CEA, que otrora fue una de las empresas estatales más importantes de nuestro país, que se dedicaba a la explotación, a la administración del tema de la caña de azúcar en República Dominicana, cuando de ese monocultivo nosotros teníamos muy importantes ingresos, se ha convertido en los últimos, qué sé yo, 15, 20 años en una fuente inagotable de escándalos, sobre todo por ventas irregulares de terrenos, que ha, que ha encharcado incluso a figuras deportivas importantes como el mismo Robinson Cano, recuerdo, pero también ha traído lamentables desenlaces, como aquel del año 2017 en San Pedro de Macorís, con el desvivimiento de un señor contra dos, que ocasionó un señor contra dos locutores. Eso lo recordamos perfectamente. Y nos quedamos en San Pedro de Macorís porque hoy tenemos una denuncia de un empresario que todo luce que ha sido engañado por su otrora socio. Pero lo grave de esto es que ese señor incluso está usando el nombre de un diputado, aparentemente, todo indica que para amedrentar. El señor, el empresario Antonio Guerrero está con nosotros y nos va a hablar del tema. ¿Cómo le va? Todo bien. Bueno, Acércate, sí, al micrófono. Exactamente, acérquese más al sí. Buen micrófono. día a todos, buen día a su gran público que tienen nacional e internacionalmente, la diáspora, que se mantiene siempre activa. Gracias le doy a Edwin Cruz y a José Maracayo por permitirme estar aquí hoy día. Bien, vamos a aclarar el tema y díganos desde el inicio de qué se trata esta problemática con ese terreno y de cuánto estamos hablando, ¿no? De la extensión, porque aparentemente es muy importante la extensión. Bueno, voy a tratar el tema del principio. Ujú. En el 2020 adquirí el terreno por compra al propietario que lo ocupaba en ese entonces. Todavía el terreno pertenecía al SEA, pero tenía la compra del señor. La extensión del terreno son 55.128 metros, Wow. que nosotros lo compramos con fin para un proyecto, para venderlo por lote, por solares. Y, y cuando se nos vino esa idea, acudimos a un señor que es como mi profesor, mi amigo de la familia, que en ese momento estaba como director de inmobiliaria del SEA, Raúl Custodio, y él me indicó y me estaba llevando, orientando lo que tenía que hacer. ¿Qué tenías que hacer? Eh, de lotificar el terreno, teníamos que lotificar el terreno, deslindarlo, hacer la subdivisión, y todo eso me explicó Raúl Custodio. Pero él me dijo que no tenía tiempo porque ya tenía el trabajo del SEA, también los trabajos de la propiedad que él maneja, que son varios residenciales en San Pedro, y me indicó que me iba a presentar a una persona que me iba a ayudar en todo. Y ahí fue cuando él me da el número de José Luis Bencosme Gómez, pero lo llama ahí delante de mí. Él tiene también un canal de televisión en San Pedro, Raúl Custodio. Fue que nos reunimos y llamó José Luis ahí delante de mí. Días después me reúno con José Luis Bencosme y dos personas más ahí en San Pedro. Nos pusimos de acuerdo. Hablé con Raúl Custodio, le dije que ya estábamos de acuerdo con lo que íbamos a hacer. Y ahí todo iba bien. Ok, José Luis Bencosme entra como para ayudarte en las diligencias de los documentos, a Sí, pues, sacar los documentos legales. hacer el proceso del deslinde, pues supuestamente al abogado y agrimensor y tiene una compañía de eso de inmobiliaria aquí en Santo Domingo. José Luis Bencosme. Eso me explicó él. Si fuimos a la compañía hoy fuimos allá y me dicen que él no tiene domicilio ahí en la compañía. Ok. Pero José Luis Bencosme sí trabajaba en el SEA En anteriormente. compra, estuvo en el gobierno del PLD en compras en el SEA. O sea, que él conoce los Él movimientos. conoce todos los movimientos del SEA, conoce todo, sí.
Muy bien. Entonces, ok, lo conociste y hicieron qué, ¿cuál fue el trato que hicieron ustedes dos? O sea, El trato que hicimos fue que él iba a encargarse del papeleo y todo, de la subdivisión del terreno, de todo lo que concernía al proyecto para vender los solares. Y, y nada, ¿y con qué tú le ibas a pagar? a él quedamos en pagarle con tierra, Con por el mismo tierra. terreno, sí. Ujú. Sí, porque yo estaba en ese momento muy ocupado con asuntos de mi negocio, la panadería, y él era que se iba a encargar de eso. Muy bien. O sea, con tierra. Y Sí. firmaron ustedes todo, hubo un acuerdo, ¿O fue de un palabra? acuerdo, fue de palabra. Lo hicimos de palabra en el momento porque todavía no habíamos llegado al asunto de la firma y eso. Lo que le digo que Ujú. en ese tiempo, eso fue final de 2020, ahí acontecieron una cuantas cosas, la pandemia se metió en lleno, venía un cambio de gobierno, pero seguimos en comunicación, que incluso él fue a San Pedro para que yo le consiguiera un préstamo inmobiliario. Porque José Luis no vive en San Pedro. Él no vive en San Pedro. ¿Dónde? Él supuestamente vivía aquí por ahí por la Charle de Gol, por ahí. Vive en Sí, en Santo Domingo Santo Oeste. Domingo Este, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tú tuviste que irte del país? ¿Por qué? Tuve que irme del país por un problema que tuve en la panadería. Se me entraron unos delincuentes a la panadería, me envenenaron los perros, rompieron la puerta. Yo estaba allá adentro y tuve que Defenderse. defenderme, sí. Por ese motivo me desencanté del negocio y en el 2022, enero 22, 2022, me fui para Estados Unidos. Muy bien. ¿Y los terrenos se los dejaste entonces en la supervisión de este señor, de Luis Bencosme? Yo le dejé un plano, pero se lo dejé de supervisión de él y de otra persona más que trabaja en el SEA, que fue supervisor del SEA, que es mi amigo. También tiene panadería y lo dejé a él como cuidador para que me diera vuelta, porque sé los problemas que hay en San Pedro con los terrenos, con los solares, con todo. Está bien, ok. Pero se supone que Luis Bencosme estaba trabajando, ¿no? Haciéndote la diligencia de sacar los documentos en ese intervalo. Él no empezó a trabajar, No, no empezó. no empezó a trabajar ¿Por porque qué? le digo que él me habló de su problema que tenía de azúcar, le conseguí su dinero prestado. No, espérate, ya va. ¿Qué dinero prestado? ¿Eh? ¿Cuál dinero prestado? Que él necesitaba 1 millón de pesos porque tenía un problema de azúcar y tenía una cuanta deuda. Yo le conseguí 1 millón de pesos prestado en el bufete de abogados de Kelvin Santana, de mi hermano, un abogado como mi hermano, y eso separó el asunto. Entonces, después que yo me voy a Estados Unidos en el 2022, hablamos nuevamente de eso, del asunto de los terrenos. Yo le dije que parara ese asunto hasta que yo llegara. Ok, Por tal motivo, él no tenía ningún documento, solamente yo le había dejado un plano del terreno, no más documento mío. ok. El trato tú lo habías parado. Habíamos parado todo, claro. O sea, Entonces, el millón de pesos que tú le facilitaste, porque lo facilitaste, incluía algo, una modificación en el acuerdo que ustedes tenían. ¿o fue un No, favor no, así? el ¿O fue millón un favor? el ¿O millón fue un fue favor para su enfermedad y su problema de deuda que tenía. Él todavía está pagando ya? intereses de ese 1 millón de pesos. Ok. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó luego de ahí? Del tema de que tú allá, él solamente con el plano, y cómo ustedes tuvieron un desacuerdo y cómo quedaron de tal forma que hay, Nosotros, que hay Que tuviste que demandarlo. expedición irregular, que tuviste que demandar, expedición sí, irregular de títulos. continuamos hablando de todo el tema como amigos, lo consideraba como un amigo ya cercano. Seguimos hablando y de un momento a otro él me dice que él va a resolver con el asunto del terreno, que él consiguió una persona que le va a prestar un dinero, o que le prestó un dinero, un capo, ¿no? Así fue que me hablaron como de un capo. ¿Cómo va a Como un ser? Sí, un ¿Cómo va a capo que le ser? prestaron un dinero para resolver eso porque ¿Cómo no así? tenía el dinero para él para él trabajar para hacer eso. Y yo le dije a él, no me haga nada en ese terreno porque yo le dije a usted que lo parara hasta que yo fuera. Yo quiero estar ahí para yo ver lo que se está haciendo. Y yo no voy a enviarle documentos de ese terreno, yo lo tengo. No, que él como quiera va a hacerlo, digo. Y ahí lo insulté, le dije muchísimas cosas, yo ni me acuerdo, hasta la madre le mencioné a él ese día, que dejó de hablarme inmediatamente. Más nunca me cogió el teléfono, más nunca se comunicó conmigo.
Y nada, tuvimos fuera de comunicación un tiempo. ¿Qué tiempo más o menos? Nunca hemos hablado, hoy fue que vinimos a hablar otra vez, ¿En qué año fue esa conversación? en el 2022. O sea, desde el 22 hasta ahora es que han tenido una conversación directa. Sí, porque él se puso enemigo mío, ¿no? Más nunca me habló después que yo le dije lo que tenía que decirle por él hablarme de ese asunto. Y hoy, cuando fui a la oficina, que él dijo que era su oficina, ahí fue que el señor que está ahí lo llamó y nos lo comunicó Por teléfono. por teléfono, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo José Luis Bencosme? José Luis Cosme consiguió una venta del 2014 a nombre de José Joaquín Domínguez Peña, alias Pepe Domínguez, que fue director del CEA 2012-2017, en el gobierno de Danilo Medina, que fue cancelado por el asunto de los comunicadores que asesinaron en San Pedro, Luis Manuel Medina y Leo Martínez. Con ese documento, con esa venta falsa, es que él se dirige a los tribunales de tierra, mensura, y con eso es que está haciendo un deslinde. Un deslinde que nunca se le notificó a nadie. Porque él puso un letrero en una empalizada, le tiró una foto y se lo llevó. Y los colindantes que tengo ahí me dicen que ese señor solamente lo vieron poniendo un letrero, hizo eso y se fue. No notificó a nadie de que él estaba haciendo un deslinde. Por eso yo quiero que los tribunales competentes, la Procuraduría, el Tribunal de Tierra, revisen todas las ventas a nombre de José Joaquín Domínguez Peña. Porque en San Pedro hay muchos problemas con esas ventas, que todavía en la actualidad están haciendo ventas a nombre de ese señor y son ventas fraudulentas y con eso se está sacando documentos. Parece que la persona que está en eso tienen buenas relaciones en mensura y en el Tribunal de Tierra porque los expedientes no van completos y sacan los títulos. Ujú. Cuando tú hablaste por teléfono con él ahora, ¿Qué ¿qué te te, dijo? qué te dijo? Entonces, ¿Qué argumenta? es lo que dice que él tiene que hablar conmigo. Le dije, oye, quiero que nos veamos de frente y tenemos que hablar tú y yo. Dijo, Sí, sí. que tú tienes que, yo no tengo que hablar nada contigo, qué sé yo qué. Dice él que no tiene nada que Sí, hablar contigo. sí, yo no tiene que hablar nada conmigo. Tenemos que hablar. Cuando tú vienes, cuando te veo. No, yo no tengo que hablar nada contigo. Yo no tengo que hablar nada contigo. Así me dijo. Ya. Entonces, el asunto, ¿cuándo es que él te dice que su hijo es un diputado de la República? ¿En qué contexto te lo dice? Ah, bueno, en el momento que que estuvimos hablando del proyecto, él me dijo que él tenía un hijo en el Congreso, que él fue que me explicó eh, Ujú. todo todo el procedimiento para el terreno, que eso yo tenía que ir al Congreso, que tenía que ir por un decreto, y que su hijo era diputado, que a él se le hacía fácil hacer todo, por esa condición que tenía de su hijo, esa enllavadura. Por eso me habló de su hijo. Ok, porque el proceso por lo cual tú lo contrataste, que era la diligencia de los documentos, ese proceso necesita ir al Congreso. Sí, necesito ir al Congreso. Y de ahí va al CEA, y ahí que el CEA emite la carta de no objeción para depositarlo en el Tribunal de Tierra con Ok, este entonces él te dice, expediente bueno, yo puedo agilizar ese proceso porque tengo un hijo en el en el Congreso. Congreso, Sí, que es diputado. puede hacerlo más rápido, claro, y eso. Yo vi una luz ahí porque yo quería en ese momento hacer el proyecto rápido, que era una nueva entrada que yo iba a tener. Bien, ¿de qué diputado estamos hablando? Hablamos de el diputado Luis Báez, pero lo que llama la atención es que ese señor, José Luis Bencosme y Luis Báez no lleva su apellido, Ujú. ¿no? Entonces, lo que tenemos entendido es que ese señor, sí, fue el progenitor de Luis Báez, pero él no tiene una relación como tal con el señor Bencosme. Ujú. O sea, eso yo lo sé de muy buena fuente, lo tengo sabido. Y eso es común en gente que se dedica a hacer ciertas cosas, ¿no? Que pueden reñir con la ley de yo soy fulano, yo tengo Bien. ascendencia con fulano, soy tío de fulano, soy papá de fulano. Por lo que uno entiende que aunque él esté diciendo que es el padre, y en efecto,
pueda ser el progenitor de Luis Báez no tiene relación necesariamente con este caso, con este tema. Y estamos hablando de un hombre que en el PLD, en el gobierno del PLD, trabajó en el CEA y conoce muy bien estos temas. Sí. O sea que muy al margen de que su hijo sea diputado o no, en este caso que no hay una relación como tal, digamos, la más importante, que es de amor, de cuidado, de familiaridad, ¿no? De ese vínculo tan imprescindible, pues no creo que tenga, no podemos decir que hay una relación directa en este caso. Luis Báez, que es diputado de la Luis Báez provincia es diputado de la provincia Peravia Peravia. y es una persona muy frontal, ¿no? De hecho, es de los pocos diputados que ha venido aquí a la Quinta Pata, Ujú. y que es una persona que no huye, Fue el que que se se ha enfrentado a enfrentó la Policía al jefe de la Nacional y en policía. estos días denunció inclusive de forma muy enérgica lo que pasó con el tema de los mangos y del mal manejo, y él dijo el mal manejo de estas pérdidas millonarias con el tema de la sanción de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos a los mangos dominicanos, por un tema de un insecto ahí, ¿no? Eh, Dijo, bueno, esto es un mal manejo del Ministerio de Agricultura. Lo dijo claro. O sea que uno no puedo decir directamente, no puedo decir que hay una relación entre señor José Luis Bencosme y Luis Báez. Bueno, hay que decir que el señor José Luis Bencosme pues, tiene su derecho a réplica aquí, Por ¿no? Porque supuesto, estamos escuchando la versión de Antonio Guerrero en este claro que sí. asunto. Lo que sí, Claro. por lo menos en el asunto cuando José Luis Bencosme te abordó y te dijo, yo tengo un hijo diputado, que puedo agilizar eso. Y ya con lo que ha dicho Edwin, que tiene, o sea, la fuente de Edwin me consta que de primera mano, pues por ahí mintió. Empezó mintiendo, ¿no? No tiene ninguna relación, ninguna Por buena ahí, relación por con su ahí, hijo. por ahí empezó mal el hombre. Eso sí lo tenemos sabido. Ujú. Pero al señor José Luis Bencomés puede decirle que las puertas están abiertas aquí para su derecho a réplica. Con el asunto del CEA están pasando cosas muy extrañas, ¿eh? Muy extrañas que Hace mucho tiempo. la semana pasada, bueno, tuvimos aquí a Heather Uceta, que también tiene un problema con unos terrenos en Jarabacoa y que en la audiencia, pues la propia perito dijo, no, pero sí que está pasando algo raro en el CEA, que están sacando documentos, saltándose muchísimos procesos, Sí. Lo que que no es, sé, no sabe cómo lo están haciendo. Y el SEA es la sí, fuente del problema, ¿eh? sí. Sí. El SEA es la fuente del problema. Y mire eso. Entonces, ¿cuáles son los próximos, los pasos legales que has dado, Antonio? O sea, eh, ¿a quién has notificado? ¿Hay gente poderosa con la que tú has tenido que enfrentarte últimamente o contactar? Para los procesos, no, seguí contactando al mismo señor que me lo presentó, a Raúl Custodio, y él se sintió muy indignado. Ahora cuando vine, me reuní con él ayer también y me envió con un abogado de su confianza a la oficina de José Luis Bencosme hoy. Y hablamos y él le dijo lo mismo al abogado, que él no tiene nada que hablar con nosotros, que eso es de él. Y todo así, pero estamos haciendo todos los trámites legales posibles. Yo tengo como abogado apoderado a Abel Quesada, que es periodista y comunicador de San Pedro, y a Walquiria Martínez. Son los que van a depositar la demanda en contra de José Luis Bencosme Gómez y también del CEA en los próximos días. Ujú. Entonces, lo que yo no entendí muy bien es que si tú compras un terreno de 55.000 metros cuadrados, eso conlleva que tú inviertas 3 millones de pesos para sacarle documento legal a esos terrenos. ¿Por qué? Te lo Esa, digo porque en el momento en que José Luis Bencombe te dijo que tenía una persona que podía dar esos 3 millones de pesos, que tú mencionaste la palabra capo. sí, sí, eso me informaron. ¿Por qué? Eso no te Es dio que eso no te dio como mala espina eso en ese momento. me dio mala espina en ese momento, pero yo dije, pero ¿y por qué tanto dinero para esto? Pensé, no le di mucha importancia, que a veces uno, en los Estados Unidos siempre está atento a trabajo. Y, y nada, yo pensé, bueno, este hombre está haciendo esto es para la notificación también y el proyecto completo, será que quede 3 millones de pesos. Pero no le di mucha mente al asunto. Cuando viene a ver, no se sabe si es verdad o mentira, si fue que ese capo
le prestó ese dinero o no. Bueno, yo sé que él tiene relaciones con un primo de Julito Kilo, que le dicen Cookie, ¿Quién? de Guayacán, Cookie, que fue oficial de la Marina. Y la dirección que él puso como dirección permanente de San Pedro de Macorís fue la de Cookie, la de ese primo de Julito Kilo. Guay. Bueno, ahí está la denuncia. Antonio Guerrero, gracias por estar aquí con nosotros. Y como bien decía José Maracayo, el señor José Luis Bencosme también tiene derecho a réplica y decir su versión aquí en La Quinta Pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.